Tiene la palabra el diputado Gabriel Llano del Partido Demócrata de Mendoza. Señor presidente, en nombre del Partido Demócrata de Mendoza, vengo a fundar el voto de abstención de nuestra bancada frente al proyecto en tratamiento. Se me ha otorgado un tiempo breve, lo seré, hablaré sin levantar el tono. La República no necesita de palabras altisonantes ni de discursos, sino de hechos, de medidas y de acciones. En esta Asamblea Legislativa, cuando se eligió al presidente interino que acaba de renunciar, se reconoció que estábamos desacreditados, pero también se dijo que estábamos legitimados para elegir a un presidente que completara el periodo que le faltó al doctor de la Rúa. Es cierto, estamos legitimados formalmente con la competencia que nos da la Constitución, pero no tenemos legitimación sustancial. Carecemos de la autoridad, de la competencia que nos da la autoridad que nos sea reconocida y que permita que nuestros actos sean acatados. La gente no cree en el Congreso, no cree en la actual clase política y el presidente que elijamos será, por tales razones, extremadamente débil. A las razones que ya dio el diputado Natale, que habló también en representación del Partido Demócrata y que hablaban de la falta de un programa o de un plan de gobierno que fuera concertado entre todos o la mayoría de los sectores representados en esta bancada, que nosotros también abonamos y señalamos, agregamos este hecho. Un presidente designado por esta Asamblea Legislativa difícilmente pueda completar el periodo que le faltaba de la Rúa. El presidente que elegimos en la anterior oportunidad duró 7 días. Lo sensato, opinamos desde esta bancada, es que se hubiera designado un presidente interino por 3, por 4, por 5, a lo sumo por 6 meses, un presidente interino con el apoyo de todos, que llamara a un gobierno de unidad nacional, que integrara un gabinete pluralista con hombres o con mujeres de reconocida capacidad y de intachable trayectoria, con un programa mínimo, concertado y consensuado, que permitiera comenzar a dar las soluciones a los graves y urgentes problemas que tiene el país. Pero las soluciones definitivas tienen que provenir de un presidente que sea electo por el pueblo, en elecciones que de ninguna manera podían hacerse por un sistema que es inconstitucional, como el de la ley de lemas. Tenía que ser electo en elecciones libres, con una sola modificación al Código Electoral, que tenía que hacerla el Congreso y no la Asamblea Legislativa. Una reforma que permitiera a ciudadanos independientes, extrapartidarios, ser postulados a las candidaturas de presidente o vicepresidente de la Nación sin necesidad de tener el apoyo de un partido político, para abrir la política, para reconocer el clamor de la gente. Tengo que decir además... Señor diputado, termina su tiempo. Termino, presidente. Que además tenemos algunas dudas respecto del candidato propuesto, no por sus condiciones o por sus aptitudes,
pero ha sido vicepresidente de la República, gobernador de Buenos Aires y por lo tanto es corresponsable de las medidas que se tomaron, de los despilfarros que se hicieron y que han conducido a la Argentina a la situación de prostración en que hoy nos vemos. Señor Presidente, por estas dudas fundamos nuestro voto de abstención, pero no dejamos de hacerlo con la esperanza de que el nuevo presidente, que seguramente será elegido en esta Asamblea, reencuentre el rumbo que necesita el país para salir de la actual situación. Concluyo haciendo una advertencia, señor presidente, si me lo permite. Hemos tenido 2 acefalías en muy pocos días. Yo no quiero pensar en una tercera acefalía, en lo que puede pasar frente a una tercera acefalía. Por lo tanto, me permito, finalizando, sugerir que a esta resolución en consideración se agregue una disposición autorizando al presidente, al futuro presidente, a llamar a elecciones si la situación del país así lo requiere. Nada más. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la senadora Belín. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, reiterando el mismo comienzo que tuve cuando participamos de la anterior Asamblea Legislativa, debo decir que hoy nuevamente es uno de los días más tristes que vive el país. No terminamos de encontrar el rumbo, no el que los dirigentes políticos queremos, sino el rumbo que el país y los argentinos necesitamos. Estamos, señor presidente, ante una nación desgarrada, con un gran dolor nacional, con millones y millones de argentinos que están sufriendo, y no de ahora, desde hace muchos años, esperando y esperando el cambio de la política económica que muchos otros festejaron, aplaudieron y vivieron de fiesta durante muchos años, mientras el pueblo iba pagando las consecuencias y hoy tocamos fondo. Entonces, señor presidente, así como el bloque justicialista arrancó su nominación diciendo la famosa frase de Perón, que la única verdad es la realidad, también hay que agregarle, señor presidente, que la realidad es desoladora. No podemos volver a equivocarnos. Tenemos que escuchar el mensaje de la gente a través de los cacerolazos o de lo como se lo quiera llamar. La gente nos ha dado un mensaje el 14 de octubre con el voto de repudio a todos nosotros, a toda la dirigencia política, y lo digo con dolor, porque abrazo la política y sé que hay muchos funcionarios y políticos que son honrados, que son honestos, que no cobran gastos reservados, que están dispuestos al renunciamiento, pero lamentablemente parece ser que esa es la excepción y es lo que la gente ve. Mientras más pobreza hay, y no hablemos tampoco de la pobreza, porque parecería ser que somos unos teóricos aquí deliberando. Tenemos que hablar de los pobres, hombres, mujeres, niños, jubilados, empobrecidos y pobres, que poco y nada tienen en nuestro país y en nuestras provincias. Cada uno de ustedes viene de una provincia. Tenemos la obligación de pensar si estamos realmente legitimados en este momento para elegir un presidente hasta el año 2003. Y fue mi primer pregunta, señor presidente. En la vez anterior, en la Asamblea Legislativa anterior, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucho miedo de no equivocarme en la decisión, pensábamos que lo correcto era la postura, y hoy también lo seguimos pensando, que el país no puede llegar a la anarquía. No podemos seguir sin presidente. Tenemos que elegir un presidente para que conduzca el país, pero no tenemos legitimidad para decir que no haya elecciones. Solamente el poder y la legitimidad lo va a tener quien proponga el justicialismo, que hoy es mayoría,
en ambas cámaras a través del voto de la gente. Y no nos podemos hacer los distraídos, señor presidente. La misma propuesta que se hizo en la asamblea anterior, firmada a través de un proyecto, fundaba la decisión de convocar en forma inmediata. No hablemos de fecha, en 1, 2, 3 meses, pero sí convalidar la decisión de esta asamblea y el presidente que sí debemos y tenemos la responsabilidad de jugarnos y definir quién será el presidente, pero lo tenemos que hacer por un tiempo determinado, con la responsabilidad de convocar para que el pueblo sea escuchado. Entonces, señor presidente, vamos a seguir ignorando lo que ha pasado con un presidente que duró 7 días, porque el pueblo le salió a decir que no toleraba más un gabinete donde habían funcionarios que tanto daño le han hecho al país, donde había funcionarios que con total desparpajo dio la frase que pasará a la historia de que fue convocado no por su prontuario, sino por su inteligencia. Me da vergüenza, señor presidente, y yo no quiero tener vergüenza de hacer política. Vengo acá y lo digo con honradez y con respeto hacia todos ustedes. Jamás pedí esta candidatura, la acepté y estoy acá sentada porque quiero comprometerme con mi país. No me quiero arrepentir de que bajé los brazos. Quiero luchar para que mis hijos y los hijos de mis hijos sigan viviendo en la Argentina. Pero a partir de esa verdad tenemos que decirle las cosas a la gente por su nombre. Yo no me siento con derecho, señor presidente. Me siento con obligación. Me siento con la obligación y no con el derecho de decirle a los argentinos que esta noche va a haber un presidente hasta el año 2003. ¿Qué miedo tenemos a una elección, señor presidente? Es más, le diría que el pueblo empezaría a confiar en nosotros si le dijéramos que vamos a tener elecciones no solo de presidente y vice, de gobernadores, intendentes, diputados y concejales. Volvamos a revalidar los títulos, señor presidente. Volvamos a recuperar la política, la honradez en la política. ¿Cuántos hombres dieron su vida en nuestro país? Esos hombres que soñaron con una Argentina, con un Congreso inclusive, no custodiado y vallado, escapándonos o viendo por dónde entramos, señor presidente. Yo quiero seguir el ejemplo de esos hombres, de esos compatriotas, de ese gran Sarmiento, en toda la distancia que nos separa, por supuesto, y con toda humildad lo digo, que decía en este Congreso muchos años atrás, en el anterior siglo, en el otro siglo, que venía... No importa, Señora senadora, que haya muchos que no quieran escuchar. la diputada González le pide una interrupción. Señora. No vengo a que me escuchen, vengo a decir las cosas y los puños llenos de verdades, con todo el respeto. Le piden una interrupción, señora senadora. Un minuto cuando termine la idea. No tengo problema, señor presidente, de que no se me quiere escuchar. Voy a poder estar tranquila si digo lo que pienso, con todo el riesgo que significa venir de una provincia pobre como San Juan, con todo lo que significa, señor presidente, desde la política que se utiliza desde hace muchos años, desde el poder central hacia las provincias alejadas como la mía, como San Juan y como tantas otras, que muchas veces los legisladores no podemos votar con total desinterés y no tenemos que estar pensando en el interés de la provincia. Y porque estoy pensando, señor presidente, en el interés de mi provincia, en el interés de mi pueblo, en el interés del país, en el interés también que significa no fallarle a la gente que pudo confiar en nosotros, creo, señor presidente, que es un grave error no convocar elecciones. Tenemos que llamar una elección para que el presidente propuesto, a quien en lo personal lo puedo respetar, pero necesita tener el respaldo de la gente. Nosotros podemos convalidarlo durante un tiempo para que el país no quede acéfalo, para cumplir con la Constitución, para dar algo de paz social a la Argentina sufriente de hoy. Pero el poder, señor presidente, de esta Argentina requiere que haya voto popular.
Y en esta resolución que hoy se trae, se da marcha atrás en lo que anteriormente dijo el bloque mayoritario, que en sus fundamentos claramente decía, con la finalidad de otorgar legitimidad a la situación de acefalía, se debe convocar en forma inmediata al pueblo de la República para que elija al nuevo presidente que complete el mandato actualmente en curso en ejecución. Por favor, silencio a la Asamblea para escuchar al orador. Y hoy nos encontramos, señor presidente, con una resolución en donde directamente se establece nuevamente en forma cerrada como un paquete la designación del presidente, que la compartimos, que la respaldamos, igual que lo hicimos antes. Debe haber un presidente, pero así no. Sin elecciones no, señor presidente. Necesitamos transparentar precisamente y darle fuerza a ese presidente para que tenga el voto popular a través de elecciones libres y democráticas. La ley de lemas, gracias a Dios, se sacó, señor presidente. Se ha reconocido que era una trampa y un nuevo engaño hacia el electorado que solucionaba las internas partidarias y que al parecer duró poco tiempo, pero que en definitiva no le servía al ciudadano y a los argentinos. Quiero decir, señor presidente, también que a partir de este momento, con toda la responsabilidad que significa, confío, señor presidente, con toda sinceridad, que el presidente electo cambie el rumbo económico y social como lo venimos reclamando desde hace muchos años. En la misma coherencia que lo venimos reclamando, también lo vamos a ayudar, vamos a colaborar, pero también le vamos a exigir que cambie el rumbo económico, porque hoy la injusticia social instalada en la Argentina, la fragmentación social instalada en nuestro país, la desindustrialización, el atraso, el desempleo y la marginación social no tiene ya margen de espera. Tenemos que empezar en forma inmediata y eso es lo que tendrá que hacer el presidente que resulte electo y debería ser luego convalidado a través de elecciones. De modo tal, señor presidente, que ese nuevo presidente de la República tendrá una segunda obligación. Luego de definir el cambio y el rumbo económico, deberá convocar a todas las provincias. Y espero, señor presidente, que se entienda lo que el país y todas las provincias esperan. No queremos más que se hable de provincias justicialistas y provincias aliancistas o de partidos provinciales. Tenemos que empezar a hablar de provincias argentinas, todas integradas. Esa es la unidad nacional, esa es la integración nacional que los pueblos de las distintas provincias reclaman. Pueblos como en mi provincia de San Juan, aislados, como Calingasta, sin caminos, sin posibilidades. Jáchal, con una producción que significa, en un departamento de áreas de frontera, que una bolsa de 25 kilos de cebolla vale 80 centavos, señor presidente. ¿Qué respaldo le damos a nuestros productores, a los viñateros, que después de todo un año de esfuerzo y sacrificio, hoy están debatiéndose en si levantan o no la cosecha y la uva, porque le cuesta escasamente 30 centavos? Por favor, silencio a la Asamblea. Les cuesta, señor presidente, 5 centavos el kilo de uva, lo cual significa que entre el costo y lo que le queda serán 2 centavos. ¿Quién puede trabajar? ¿Quién puede competir y producir? Y nos han condenado a ser un país solamente productor de materia prima y ahora ni siquiera industrializado, y ahora ni siquiera nuestra materia prima la podemos hacer competitiva porque no tiene precio ni el vino ni la uva. Entonces, señor presidente, sintetizando la propuesta nuestra, nosotros estábamos dispuestas, como en su momento en la asamblea anterior, definir y apoyar al presidente que nomine y postule la mayoría justicialista, quien resultó con mayorías legislativas en las elecciones del 14 de octubre. Que se convoque a elecciones, porque eso fue lo que también se votó con un amplio consenso en la Asamblea Legislativa anterior. Sin ley de lema, señor presidente. De modo tal que ante esta postura que el bloque mayoritario trae, con una resolución cerrada, en donde con un solo voto vamos a tener que elegir presidente y decir que no hay elecciones porque tendrá el presidente mandato hasta el año 2003,
No estoy dispuesta, señor presidente, a acompañarlo. No estoy dispuesta a votar que el pueblo no sea escuchado, que las distintas provincias argentinas definan libremente quién será el presidente que conduzca los destinos del país hasta el año 2003. Y con todo esto, espero, señor presidente, que no haya discriminación hacia quienes pensamos... Por favor, silencio en la Asamblea. Hacia quienes pensamos de esta manera, que no se vea perjudicada mi provincia, mi querida provincia de San Juan, por la decisión y por mi voto, que en este momento estoy fundando, desde la convicción, señor presidente, desde la coherencia, señor presidente, pero también desde la esperanza de decirle a los argentinos que seguimos luchando para que esto cambie, que no tenemos que bajar los brazos, que es posible un destino mejor, que hay hombres y mujeres comprometidos como muchos de los que estamos acá, decididos a enfrentar esta crisis con unidad nacional, pero también con participación del pueblo, señor presidente. Señora senadora, ha terminado su tiempo. Redondee, por favor. ¿Cómo no, señor presidente? Muy breve lo que me queda por decir. Voy a leer una frase, como acá se dijo al comienzo, que la única verdad es la realidad. También decía el general Perón, a quien respeto por la defensa que hizo siempre de la justicia social. Silencio, por favor. El que tiene la verdad no necesita la violencia. Y el que tiene la violencia jamás conseguirá la verdad. La verdad siempre es concreta y el derecho a poder decirla no se discute, se gana. Y yo le agrego, se gana a través de elecciones. Y la verdad, en la verdadera democracia, es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Eso es lo que he intentado hacer con mi voto, señor presidente. Interpretar lo que el pueblo nos ha dicho en sus mensajes. ¿Cuál es el interés del pueblo? Y por eso, señor presidente, porque no quieren que haya elecciones, más allá de que comparto la decisión de... Por favor, silencio en la Asamblea. Voy a votar en contra porque no desean que haya elecciones. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Lynch. Señor presidente, debo confesar que todavía no salgo de mi asombro por algunas de las cosas que hemos escuchado aquí esta noche en esta Asamblea Legislativa. Y me estoy imaginando las caras y la piel erizada de muchos argentinos que deben estar siguiendo las imágenes de esta Asamblea que hoy nos convoca. Nosotros venimos a esta Asamblea con verdadera angustia cívica, a asumir la responsabilidad que nos manda la Constitución para elegir a un nuevo presidente de la República. Y lo estamos haciendo en uno de los momentos más difíciles que registra la historia política de los últimos 50 o 60 años. Por eso tengo que decir que tenemos la sensación de que vamos a asumir una enorme responsabilidad, pero lo estamos haciendo sin haber tenido una participación activa en la decisión final que se va a tomar en esta Asamblea. Diría, señor presidente, que nos encontramos frente a la disyuntiva de acompañar esta decisión sin haber podido exponer nuestras ideas, plantear nuestra visión de la situación económica, política, social y moral de la República. No puedo ni debo ocultar que hacerlo de esta manera violenta nuestras conciencias y nos coloca en una posición que no sirve para la unidad nacional que tanto se pregona en este momento en el país. Pensamos, señor presidente, que es necesario apelar a la inteligencia y a la comprensión de todos, a la inteligencia de quienes van a tener que asumir la enorme responsabilidad de conducir los destinos del país. Nosotros
tenemos la obligación de entender el mensaje que transmitieron las urnas el 14 de octubre pasado. Y esta es, señor presidente, una oportunidad importante para que el pueblo comprenda que la dirigencia política está a la altura de las circunstancias y tiene soluciones para los enormes problemas que aquejan al país. Esta también es una oportunidad para demostrar auténticamente quiénes son los que quieren terminar con la politiquería, quiénes son los que quieren terminar con las prebendas, con los privilegios, con el clientelismo político, con el despilfarro de los recursos del Estado. Por eso, señor presidente, con esta convicción queremos hoy expresar aquí que el país no va a tolerar más engaños ni fracasos, que estamos frente a una situación límite. Acabamos de vivir una experiencia por demás elocuente. Una nueva forma de expresión de la voluntad popular ha volteado 2 presidentes de la República en pocos días. La sola presencia de ciertos dirigentes que representan el pasado en la Argentina bastó para que la gente se exprese reclamando memoria, seriedad y recato en la designación de los funcionarios públicos. Con este propósito, nuestros partidos llegan hoy a esta Asamblea Legislativa. Tenemos la obligación de entender de una vez por todas el mensaje del pueblo. Por eso quiero señalar aquí brevemente que el Partido Demócrata de la Capital Federal, que integra el bloque de los partidos provinciales, se va a abstener en esta votación. Nosotros entendemos que frente a los justos reclamos de la gente, frente a la violencia que aprovecha para generar el caos en la Argentina, frente a los fracasos recientes que destruyen la confianza del pueblo, tenemos la dirigencia política la responsabilidad y la oportunidad de demostrar que podemos y tenemos soluciones para los graves momentos que vive el país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor senador Chiappe. Antes de darle la palabra al senador, quiero aclarar que faltan solamente, después del senador Chiappe, el diputado Pernasetti y el diputado Rollero, presidente de los 2 bloques, y termina el debate. Tiene la palabra el senador Chiappe. Así es. Señor presidente, en medio de una recesión económica profunda y acompañada de altos índices de desocupación, en medio de un cuestionamiento permanente que una sociedad descreída en sus instituciones hace de su dirigencia política, en medio de una extendida ola de reclamos y protestas cada vez más violenta y vandálica, nos hemos de pronto quedado sin presidente y vicepresidente de la Nación. Hemos entrado en acefalía y corresponde a esta Asamblea Legislativa arbitrar la mejor solución para el país. Desde el punto de vista constitucional tenemos 2 alternativas igualmente válidas. Podemos elegir provisoriamente un presidente y convocar a elecciones en un lapso de aproximadamente 60 o 90 días. O podemos proveer ahora mismo, en definitiva, al presidente que ha de ejercer el periodo hasta completar el mandato. Ambas salidas institucionales son válidas, porque el juego armónico del artículo 75, inciso 21, en concordancia con el 88 de la Constitución Nacional y la Ley
de acefalía número 20.972 lo permiten. Y en esta disyuntiva yo me inclino decididamente por elegir esta noche al presidente de la República que ha de durar hasta el 10 de diciembre del 2003, porque la emergencia y las urgencias de la República exigen que no tomemos soluciones provisorias y que no abusemos de berrinches democráticos, que no hagamos demagogia y que arbitremos, como digo, las soluciones que con tanta urgencia necesita la República. Si es válido institucionalmente, como realmente lo es, tenemos que dar la solución esta misma noche para que, sin pérdida de tiempo, no después de 60 días o 90 días que pueda durar un largo proceso electoral, se empiecen a tomar las soluciones de fondo que necesitamos para alejarnos del riesgo de la anarquía y empezar a desarrollar este país que se encuentra agobiado y entristecido por la crisis. Tenemos que hoy mismo tomar el toro por las astas y hacer la elección que nos permite la Constitución y dar solución inmediata a los afligentes problemas del país. Por eso, el bloque del Partido Liberal de Corrientes se va a inclinar decididamente por la solución de elegir, la solución que se propone en la resolución que nos ocupa, elegir el presidente de la República que va a completar el periodo hasta el 2003. Y en lo que hace a la candidatura que nos proponen los bloques de la mayoría parlamentaria de diputados y senadores, vamos generosamente vamos a apoyarlo. Vamos a votar la candidatura del doctor Eduardo Duhalde para completar el periodo, porque la nación y sus urgencias requieren de nuestro patriotismo, que no andemos con mezquindades. Por eso vamos a votar totalmente la resolución que se nos propone. Nada más. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Pernacsetti. Señor presidente, hemos escuchado... Por favor, silencio. Decía que hemos escuchado varios discursos y ratificamos lo dicho por el senador Maestro en el sentido de que es hora de hechos y de menos palabras. Cumplamos con el objetivo de esta asamblea y procedamos de inmediato a elegir el nuevo presidente de los argentinos. Y de ahí a asumir juntos el compromiso de trabajar para dar las soluciones que el pueblo reclama. Somos conscientes, desde la responsabilidad que tenemos por haber sido parte de un gobierno renunciante también, que la democracia está en peligro. Y la democracia está en peligro porque no sabemos o no supimos dar las soluciones que el pueblo hoy está reclamando. Por ello es que invitamos a que votemos rápidamente y trabajemos en un consenso, a pesar de que se quiere quitarle valor a esta palabra, que permita fijar políticas públicas inmediatas que tengan un sustento parlamentario y que le den al nuevo gobierno la posibilidad de avanzar claramente en temas como política social y empleo, deuda externa, política tributaria, el presupuesto del año 2002, la ley de coparticipación federal, la reforma política profunda y sincera, la política arancelaria y de aduanas, la política exterior con relación al Mercosur
y al mercado común, la política de educación y universidades y fundamentalmente, como bien se ha dicho por varios oradores acá, una reforma profunda que le dé transparencia y credibilidad al sistema judicial argentino. Esta es nuestra agenda y acá nos van a tener a todos dispuestos a trabajar en cada una de las comisiones con el gobierno buscando los hechos concretos, las leyes, los proyectos que den solución a cada uno de estos objetivos que creemos que son objetivos comunes de todos los argentinos. Por eso, señor presidente, vamos a votar afirmativamente la propuesta que se ha formulado haciendo votos que la primera tarea del nuevo gobierno, con la colaboración de todos, sea restaurar la paz en la Argentina y la cohesión social. Así vamos a actuar, señor presidente. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el último orador, el señor diputado Rollero. Señor presidente, honorable Cámara, realmente asistimos a una asamblea legislativa extraña, rara, porque durante horas en este recinto hemos escuchado lo que es una nueva realidad, esta insólita dictadura de las minorías en el Congreso argentino. Durante horas y horas y horas debemos escuchar y vernos por qué tantos bloques en este Congreso. Yo digo, pululan tantos nuevos partidos políticos, que hay tantos nuevos bloques que hoy pueden pontificar y decir cualquier elemento, cualquier idea de las distintas abstenciones revolucionarias, de estos pseudo renunciamientos históricos, de esta izquierda afín al sistema liberal que juega permanentemente como contrapeso de los intereses de la dictadura y los grupos monopólicos de Argentina. Esta izquierda que actúa del fanatismo, de la soberbia, de una pseudointeligencia. Y nos animamos a debatir los planteos ideológicos, porque también conocemos de la dilectancia de la izquierda, del infantilismo de izquierda que hablaba Lenin. También conocemos de las obras completas de Mao Zedong. Sabemos la guerra del pueblo, ejército del pueblo de Von Giap. ¿Qué nos van a hablar de nosotros cuando en este país hemos regado con 30.000 muertos la lucha contra la dictadura, la defensa de la libertad, la defensa del pueblo argentino? Es la hora, escuchen, como los hemos escuchado durante... Por favor, silencio. Por favor, señor diputado, silencio. Señor diputado, por favor, silencio. En este nuevo debate de que parece que la política es la denuncia del prontuario que le interesa únicamente a los grupos dominantes, a los que siempre han sido y serán afines todas estas versiones liberales de pseudo progresistas, pseudo revolucionarias que no tienen anclaje y entidad en ninguna parte de la historia del mundo. Es la hora que empecemos a sincerar, porque acá no es un jueguito de palabras de quién conduce a quién. Muchos de estos bloques que nos dicen lo que tenemos que hacer son los mismos bloques que en algún momento pusieron un vicepresidente de la República, que en medio del camino huyeron de ese gobierno, abandonándolo. Y hoy nos están diciendo, no. Esto es porque si vamos a decir la verdad, la vamos a decir en todos sus términos y en todas sus palabras. Acá no hay verdad a media. La historia no es la historia con el ojo que más me conviene. La historia es, como fenómeno popular, lo que realmente ha resultado. Muchos de los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer fueron parte de un gobierno. Y nosotros lo respetamos. Y nosotros
Ahora se los acusa de cómplices por haber permitido que ese gobierno gobierne. Y no fuimos nosotros los que hicimos los renunciamientos, los abandonos, las diferenciaciones y todo lo demás desde un marqueterismo político de este nuevo liberalismo progresista, que nada tiene que ver, más allá del discurso, los discursos, con resolver los problemas de la gente. El peronismo. Estamos acá, como lo dijimos en la asamblea anterior, siempre dispuestos a aceptar difíciles momentos de la Argentina. Nosotros creíamos y seguimos creyendo en la soberanía del pueblo como elemento de decisión popular. El peronismo no ha renunciado a sus principios fundamentales, que es la soberanía del pueblo como legitimidad popular. También es cierto una realidad que obliga a resolver en los momentos de la crisis del país, dentro de las posibilidades, buscando los acuerdos y las soluciones de la Argentina. No vamos a aceptar la soberbia de los números, porque acá hay legisladores que se hacen cargo del voto nulo, del voto protesta. Y ¿saben una cosa? Ellos sacaron menos votos en sus partidos que el voto bronca, que el voto nulo, que el voto en blanco quieren expresar. Empecemos a hablar la verdad. Por eso no compramos todos estos discursos, todos estos discursitos que son de moda, de coyuntura y de circunstancia. Porque acá hay ciudadanos argentinos, hay ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias que han venido a acompañar al hombre que el peronismo propone. Y se han sido agredidos, han sido ofendidos y han faltado el respeto a la gente. Porque, señores, no es solamente lo que lo apoyan a ustedes, ciudadanos de este país. Ciudadanos de este país somos todos. Y el hombre que el peronismo propone hoy, el hombre que el peronismo propone a la Argentina y al país, es un compañero que en su provincia sacó el 40% de los votos. El peronismo en el país sacó el 40% de los votos. Casi 6 millones de argentinos acompañaron al peronismo. Y no lo decimos desde la soberbia, no lo decimos para agredir a nadie, pero tanto nos han atacado, tanto han vuelto a recobrar los viejos sentimientos gorila en este Congreso, que nosotros nos hemos obligado a volver a hablar de las nuevas verdades. Entonces, ¿qué legitimidad popular estamos hablando? Claro que queremos votar. Cuando quisimos votar, nos dijeron que no. Ahora que aceptamos la propuesta, nos dicen se equivocan. Siempre nos equivocamos frente a los ojos de los gorilas. Mientras no nos equivoquemos frente a los ojos del pueblo, frente a las mayorías nacionales, seguiremos luchando por los ideales que creemos, por las convicciones que tenemos. Por eso, compañeros, por eso, señores legisladores, por eso, señor presidente, nosotros queremos reivindicar este nuevo esfuerzo del peronismo. Y lo hacemos sin viejos odios, sin viejos resentimientos, sin viejas revanchas. A la Alianza le tocó gobernar. La Unión Cívica Radical tuvo un papel protagónico en esta decisión. Las cosas no salieron como ellos querían que salieran. También nos pasó a nosotros y le pasó a otras fuerzas políticas en la Argentina. Tenemos diferencias importantes, tenemos diferencias profundas, pero nosotros reconocemos a los partidos de la democracia en la búsqueda de los consensos necesarios, la búsqueda de los acuerdos de la unidad nacional, que no es el discurso facilista, demagógico, populista y barato que se entrega a enseñar aquí en esta Argentina de hoy. Porque acá, y voy a salir de mi estilo. Por favor, silencio, señor diputado. Tranquilitos. Acá se ha querido hacer un prontuario de nuestro candidato. Se ha querido hacer un prontuario de Duhalde.
Tranquilo, tranquilo. Acá dejamos hablar a todos. Por favor, silencio, señor diputado. Respete al orador como se ha respetado a todos los otros oradores. Mi bloque ha respetado a todos los oradores, más allá de las barbaridades que se lo ha dicho. Acá guárdese los pelos, diputado de gorila, guárdeselos. Señores diputados, acá se ha intentado enlodar a muchos hombres de la política argentina. A veces le toca al doctor Alfonsín ser agredido en las ofensas y en los bajos ataques que hacen golpes certeros en la política con golpes de efectos. Y nosotros hemos confrontado siempre, pero respetamos las calidades morales más allá de nuestras profundas disidencias. Acá se nos busca el prontuario de Duhalde. ¿Cuál ha sido el prontuario de Duhalde? Haber estado vicepresidente con Menem en el año 89-95. Y el presidente Menem Duhalde ganaron por el 50% de los votos en la Argentina. No entraron por la ventana, entraron con el respaldo popular. Duhalde fue gobernador de su provincia 2 veces y siempre lo hizo desde la consulta popular, desde el debate ideológico, del respeto a las otras fuerzas políticas gobernando su provincia. ¿Cuál es la crítica a un hombre que siempre llegó desde el voto, que siempre llegó del respaldo popular, que siempre llegó de la participación plena de todas las fuerzas democráticas en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el prontuario? ¿De qué prontuario queremos hablar? Los que acusan los prontuarios de los dirigentes políticos sin pruebas, los que viven de la chicana sin ir a la justicia cuando efectivamente tienen pruebas, son aquellos afines al sistema de dominación, a los grupos económicos del interés y la concentración económica, porque son los que van socavando la credibilidad de los hombres, la credibilidad de las instituciones, que van socavando a la democracia argentina. Por eso, esta noche he cambiado mi discurso, porque no admito más la agresión gratuita. No les arriendo ningún derecho al liberal progresismo, afines a los grupos de intereses económicos que esconden detrás de esto los intereses espurios de un nuevo marketing político. Por eso nosotros, los peronistas, ofrecemos al país, con el máximo respeto, los acuerdos nacionales, el debate de ideas, la defensa del interés nacional, la defensa de los trabajadores, la lucha con los sectores externos de la economía, manteniendo lo que se dijo hace una semana en la Asamblea Legislativa sobre el tema de la deuda externa del país. Venimos a ofrecer a uno de los hombres que fue nuestro último candidato a presidente. Estamos quemando las naves, o no se dan cuenta que si nos va mal, también nos hundimos en el desastre del país. No sean mezquinos, no sean mezquinos, no sean sectarios. Termine con el dilentismo de izquierda inexistente en Argentina y en el mundo. Cállese la boca y escuche. Por favor, señor diputado. Por favor, señor diputado, sea respetuoso. Por favor. Por favor, respeten al orador, respeten el recinto. Por favor, señor diputado, tome asiento en su banca. Por favor, diputado, tome asiento en su banca. Tome asiento en su banca, señor diputado. Escuchen. Durante horas, mi bloque... Por favor, silencio. Por favor, silencio. Por favor, no hable nadie que no tenga el uso del micrófono, por favor. Tiene la palabra, diputado Rollero. Muchas gracias. Voy a terminar. Pero vamos a enfrentar a la dictadura de la minoría que pretenden ser los dueños de la verdad, mirando la historia y los intereses de su conveniencia. Yo podría caer también en el golpe bajo. Yo también podría caer en los golpes bajos si quisiera. Y podría decir que acá ha habido legisladores que han hecho presentación en la justicia para cobrar sus dietas. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Porque si de golpe bajo se trata, todos tenemos para decir nuestra verdad. Por eso... Silencio, por favor, tomar asiento los diputados en sus bancas. Silencio, por favor.
de la responsabilidad histórica que tenemos. Estamos buscando la coincidencia con las otras fuerzas de la democracia, las que no sean sectarias ni que apuesten al fracaso para poder decir bien o tenemos razón, porque no les duele el dolor del pueblo argentino. Perdóneme, señor diputado. No doy interrupción. No le da la interrupción, señora Alicia Castro, no le dan la interrupción. Aguante, aguante como aguantamos nosotros. Aguante como aguantamos nosotros, diputada. Esto tiene ida y vuelta, no es el camino de un solo lado. Porque lo que estamos... Por favor, silencio en las barras. A nosotros nos interesa el dolor del pueblo argentino. No queremos hacer marketing con el hambre. No queremos el discurso de los desposeídos para solamente quedarnos en el discurso. Queremos encontrar los caminos de solución. Y el peronismo tiene las puertas abiertas para la construcción de los frentes nacionales, para soluciones populares y para integrar todo el interés nacional. Aquellos que quieran oír, que oigan. Aquellos que quieran seguir, que sigan. Aquellos que quieren ser parte del antipueblo, de derecha o de izquierda. Los que quieren ser parte de la antipatria, de derecha y de izquierda, que Dios le ayude, porque el pueblo peronista transitará junto al pueblo argentino la reconstrucción del país, junto a la mayoría nacionales. Por eso proponemos al compañero Eduardo Duhalde como presidente de los argentinos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Habiéndose concluido la lista de oradores, corresponde poner en consideración las inserciones. Aquellos señores diputados y senadores que no hayan manifestado que van a insertar lo pueden hacer por secretaría. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo en cuanto a las inserciones. Afirmativa.